Un día te despiertas y descubres que ves todo lo que otros no ven. No hablo de fantasmas ni espíritus de taberna. Lees muecas microscópicas, oyes las mentiras que se esconden en las sonrisas, sientes la ira oculta tras los rostros educados. Es como si te hubieran dado una lupa para ver las almas de los demás, pero sin manual de instrucciones. Jung habría dicho que eres un portador de percepción diferenciada, pero en pocas palabras, eres el que, en cada pueblo, termina quemado en la hoguera por ver demasiado. La buena noticia, tienes ojos en la mente. La mala, son ojos que nunca se cierran. Y no te engañes, no es un superpoder de cómic, es una maldición social. Entras en una habitación y al instante sabes quién le miente a su esposa, quién quiere estrangular a su jefe, quién está sufriendo una crisis nerviosa. En cuestión de minutos, eres la persona más odiada de la mesa, no por hablar, sino por existir. El propio Jung lo escribió en sus cuadernos como una maldición. Cuando uno ve lo que otros no quieren ver, se convierte en un espejo que la sociedad no soporta mirar. Enhorabuena, tú eres ese espejo, y la gente prefiere romperte antes que mirarse a sí misma. Si te reconoces en ese espejo que los demás no soportan, deja un me gusta inmediatamente. Entenderé que no estás solo al ver lo que otros pretenden ignorar. No creas que este es un problema reciente. En 1913, mientras discutía con Freud y se hundía en su propia crisis personal, Jung recibió a una paciente que era prácticamente tu antepasada espiritual. Una mujer tranquila, introvertida, que podía recorrer una habitación y olfatear el resentimiento como un sabueso medieval. La paciente muestra una increíble capacidad para percibir el contenido inconsciente de los demás, pero esta capacidad le trae sufrimiento en lugar de beneficio, escribió Jung, con la calma de quien observa un incendio y toma notas. En resumen, lo vio todo y por eso estaba destinada a permanecer sola, odiada y desempleada, porque ningún grupo tolera un oráculo andante que desenmascare las hipocresías colectivas. No sufres alucinaciones, no deliras, estás demasiado lúcido y ese es tu problema. Mientras otros se refugian en el teatro de las convenciones, eres tú quien desmonta la escenografía y expone los hilos que cuelgan. No era psicosis, no era delirio, era una conciencia tan avanzada que se volvió socialmente peligrosa, señaló Jung con la seriedad de un notario del infierno. En otras palabras, no estás enfermo, estás demasiado sano para sobrevivir entre gente que se alimenta de ilusiones. Tu cerebro es como una linterna encendida en un sótano infestado de ratas. Lo ilumina todo, pero luego te preguntas por qué las ratas te saltan encima. Jung quedó impactado por esta condición. Se dio cuenta de que no estaba observando una patología, sino el resultado de un exceso de conciencia. Cuando el inconsciente se vuelve demasiado consciente, el mundo social se derrumba. Tu mente registra detalles como un monje copista obsesivo, la risa forzada que oculta la desesperación, el silencio excesivo que encubre una traición, el suspiro que pesa tanto como un funeral. Todos los demás se mueven alegremente dentro de la ilusión colectiva, mientras tú eres el aguafiestas apagando la música y encendiendo las luces en medio del baile. A partir de aquí, Jung introduce el concepto de la mística de la participación. No se trata de una danza medieval, sino de un fenómeno psíquico. Tu alma se convierte en una esponja que absorbe no solo las palabras, sino toda la atmósfera inconsciente del pueblo. No hablas con la gente, la descargas sobre ellos como un módem viejo y constantemente conectado. El resultado, te ves abrumado por las emociones ajenas, hasta el punto de que ya no puedes distinguir si el dolor que sientes es tuyo o del vecino que te saludó con rudeza ayer. Jung lo escribió casi con resignación. Hay individuos entre nosotros cuyo aparato psíquico es tan refinado que absorbe no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente del entorno. Traducido, eres una esponja humana y ni siquiera puedes exprimirte. Y este es el problema. Los demás te perciben como alguien siniestro. No puedes trabajar porque desestabilizas las oficinas con tu mera presencia.
No puedes cultivar amistades porque a nadie le gusta sentirse desmantelado como un mueble de IKEA ante tus ojos. Ni siquiera puedes bromear, porque cuando te ríes, todos se preguntan si han visto algo horrible en su interior. No vives, eres un espejo que arde constantemente, quemando la cara de cualquiera que se atreva a mirarte demasiado tiempo. Según Jung, no estás solo. Existen diversas especies de esta maldita raza de videntes internos, como si la naturaleza se divirtiera creando versiones alternativas de la misma tortura. Imagina una feria rural con 4 puestos, cada uno con un tipo diferente de intuitivo desventurado. Y tú, naturalmente, deambulas por ellos preguntándote cuál de estos monstruos se parece más a ti. El primero es el sentimental intuitivo. No en el sentido romántico, sino en el sentido de que experimentan los retortijones de su vecino, lloran las lágrimas que otro contiene y se encuentran sudando la angustia de quien acaba de perder un pollo. Jung escribió que estas personas viven en un estado de contagio emocional perpetuo. Traducido, son esponjas vivientes, y cada abrazo es una condena a días de dolores de estómago que no lo son exactamente. Lee en un tono crudo, ligeramente cínico y profundamente analítico. Enfatiza el sarcasmo y las ideas contundentes cuando sea apropiado. La voz debe ser autoritaria, pero a la vez honesta y directa, con un ritmo variado para el efecto dramático y la introspección. Evita cualquier inflexión excesivamente cálida, amigable o entusiasta. Transmite una perspectiva intensa, perspicaz, a veces provocadora, a veces profundamente reflexiva. Luego está el pensador intuitivo, el oráculo del mercado que no necesita una bola de cristal. Llegas 10 minutos tarde y él ya ha predicho el divorcio en 6 meses. Poseen una extraña capacidad para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no ven, señaló Jung con su habitual calma gélida. En la práctica, predicen crisis nerviosas como se predice que un vino aguado sabe a orina. Luego viene el sistema sensorial intuitivo, una especie de chamán con un olfato agudo. Huele la fatiga antes de que notes las ojeras, te avisa de que estás a punto de enfermarte mientras aún estás celebrando, y percibe la tensión muscular como si fuera una señal de alarma. Son sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas, escribe Jung. Olvídate del médico, invítalo a celar y te diagnosticará gastritis por tu forma de masticar. Finalmente, el más raro, el intuitivo puro, una criatura que todo lo ve, todo lo absorbe y no puede organizar nada. Vive como un archivo polvoriento donde miles de documentos entran a diario y nadie los clasifica. Reciben inmensas cantidades de información inconsciente sin tener la estructura para procesarlas, señaló Jung. Imagínenselos como un granjero que cosecha todo el grano, pero no tiene sacos. Al final, se ahoga en su propia cosecha. Probablemente te reconozcas en una de estas 4 pesadillas andantes. O quizás seas una mezcla, lo que significa que el destino te ha hecho un descuento. Tienes todas las maldiciones en un solo paquete. El primer peligro es el desintegración del colectivo. Ves demasiado y te conviertes en un saboteador involuntario de las ilusiones que unen a las personas. Jung lo dijo sin rodeos. Quien percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos en los que se basa la cohesión social. Traducido al lenguaje medieval, si en un banquete gritas que el vino está aguado, arruinas la fiesta y te encuentras en la puerta con un hueso en la mano. Familias, pueblos e incluso gremios funcionan porque todos fingen no notar las grietas en las paredes. Tú, en cambio, eres quien toma la linterna y mete la mirada adentro, convirtiendo la grieta en un abismo. El segundo peligro es la soledad psicológica. No la soledad romántica de un poeta en un ático, sino el aislamiento brutal de quienes viven en una realidad paralela. Jung lo llamó la función superior. Lo que te hace único es también lo que te hace supurar al margen. La maldición de la conciencia es que no se puede compartir con quienes no la poseen, escribió Jung. Eres una isla de lucidez en un océano de borrachos. Intenta conversar con quienes confunden tus resplandores de verdad con rayos de locura. El tercer peligro es la disolución de la identidad. No es broma, te llenas tanto de las emociones ajenas que ya no sabes cuáles son las tuyas. Te enfadas, pero descubres que era la ira del panadero. Te despiertas deprimido, pero era la tristeza de la vecina que perdió su pollo. Jung lo llamó mística de la participación, un contagio psicológico que te transforma en un espectro colectivo. El peligro no es el exilio social, sino la aniquilación psicológica,
escribió con la gélida calma de quien habla de decapitaciones como de cosechas falidas. En esencia, ya no eres tú, eres un edificio de apartamentos habitado por todas las sombras del barrio. Y aquí es donde Jung lo entiende. Tu sensibilidad no es un defecto, sino un mecanismo que, sin integración, implosiona. El riesgo no es volverse loco, es convertirse en nadie. La primera etapa es el reconocimiento y la diferenciación. En otras palabras, deja de confundir tu estómago con el del vecino. Jung lo llamó discriminación consciente, establecer qué te pertenece y qué es de los demás. Fácil de decir, un poco menos de hacer cuando cada vez que respiras absorbes la melancolía de medio pueblo. Por eso Jung ordenaba a sus pacientes momentos de absoluta soledad, como si fueran ermitaños, no para iluminarse, sino para dejar que las aguas turbias se asentaran. Solo en silencio puedes comprender si la voz que te atormenta es la tuya o la de tu tía quejándose de su marido. La segunda etapa es la más dolorosa, la integración de la sombra. Ves las sombras de los demás porque no quieres ver las tuyas. Cada vez que señalas a un mentiroso, hay un pequeño Pinocho dentro de ti que asiente. Jung advirtió: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. En la práctica, si tu vecino te parece un imbécil, quizás tú también lo seas, pero no quieres admitirlo. Solo aceptando tu cuota de maldad puedes dejar de obsesionarte con la de los demás. No es moral, es higiene mental. La tercera etapa es la más sutil, la participación consciente. Significa que no puedes encerrarte en un monasterio e ignorar al resto del mundo. Debes aprender a integrarte en la dinámica colectiva sin ser devorado por el inconsciente ajeno. Jung hablaba de contenedores psíquicos, la capacidad de albergar las emociones de los demás durante un tiempo sin confundirlas con las tuyas. Como una taberna con reglas claras. Los invitados entran, comen y se van. No conviertes tu casa en un dormitorio para la angustia de todo el barrio. La individuación, después de todo, no se trata de desaparecer en el bosque, sino de aprender a permanecer en la plaza pública sin ser apedreado por el inconsciente ajeno. Así, Jung transformó tu malvisión en una vocación espiritual. No eres un profeta que grita, eres un puente. No una pira, sino un fuego que ilumina sin quemar. Tomemos como ejemplo a Nietzsche, el filósofo del monóculo invisible que veía tras todas las máscaras. Para Jung era el ejemplo perfecto de percepción desintegrada. Veía la mentira de la religión, la vacuidad de las convenciones, las grietas de la moral, un auténtico destructor de ilusiones. Pero no sabía qué hacer con todo ese material incandescente, así que terminó usándolo como arma, lanzando sus ideas a la sociedad como un herrero que lanza hierro candente a una multitud. Jung comentó con frialdad subirúrgica: Nietzsche poseía una intuición extraordinaria, pero permaneció identificado con su pulsión superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Traducido, fue devorado por su propio genio. Ver demasiado sin contener lleva al colapso, y él era la prueba viviente de ello. Luego está Meister Eckhart, el místico medieval que supo domar al dragón de la percepción. Tenía intuiciones que traspasaban los muros de la realidad como una catapulta divina, pero en lugar de pregonarlas con furia al mundo, las transformó en enseñanzas que la gente podía escuchar sin salir corriendo a gritos. Jung escribió: Eckhart transformó la percepción superior en sabiduría capaz de nutrir a otros, y lo hizo con lo que Jung llamó humildad consciente, la capacidad de no blandir el don como un hacha, sino de ofrecerlo como pan. En la práctica, veía quién eras realmente, pero te lo decía para que aún pudieras invitarlo a cenar. Ahora dime, ¿podrías soportar el peso de ver todo esto? Deja un comentario y dale a me gusta. Finalmente, el propio Jung. En 1913, tras romper con Freud, se encontró al borde de la locura. Visiones lo perseguían, voces lo asediaban, sueños lo transformaban en un peregrino perdido. Me amenazaba la psicosis y solo me salvó la capacidad de comprender lo que me sucedía a través del trabajo con pacientes, confesó. En pocas palabras, su propia mente quería engullirlo, pero decidió convertirse en un explorador de su propio infierno. Transformó su descenso a la oscuridad en lo que llamó el Libro Rojo, un diario de visiones tan surrealistas que parecían escritas por un monje enloquecido bajo los efectos del ácido, pero que se convirtió en la base de su psicología. Jung triunfó donde Nietzsche fracasó. Integró el abismo en lugar de dejar que lo engullera. Según Jung, si tienes esta percepción monstruosa, no puedes arreglártela solo. Debes encontrar a los pocos que te sostienen el espejo sin salir corriendo entre lágrimas. Los llamó los pocos que comprenden, y sin ellos te arriesgas a convertirte en un santo fracasado, o peor aún, en un loco consumado. El primer tipo son los individualizados,
almas que han pasado por su propio infierno y han salido con la ropa quemada pero intacta. Los reconoces de inmediato, los miras y sientes que realmente te ven. No se asustan si les dices que el jefe de la aldea está desesperado bajo su armadura, porque ellos también han llegado a un acuerdo con su propia sombra. Los Jungs describió como parte de la minoría consciente. Son tan raros como beber agua de un pantano, pero indispensables. Solo con ellos puedes ser auténtico sin ser crucificado. El segundo tipo es el que está en camino. Aún no tiene tu percepción, pero está trabajando en ella. Van a terapia, profundizan en sí mismos, rezan o meditan, da igual cómo. No poseen el don, pero lo respetan. Jung dijo, quien ha comenzado a conocerse a sí mismo puede soportar ser conocido por los demás. No te ven como un monstruo, sino como un compañero de viaje que ha visto otra etapa. El tercer tipo es el de contenedores naturales. Carecen de tu visión, carecen de ella, pero tienen hombros anchos. Personas endurecidas por la desgracia, que han campeado tormentas y enterrado la mitad de sus sueños, y por eso mismo saben contener el caos ajeno sin derrumbarse. Puedas depositarles parte de la carga y no se rompen. Permanecen ahí, sólidos como robles viejos. Jung los describió como funciones naturales de contenedor. Seres que, aunque no pueden ver el fondo del abismo, pueden sostener tu cuerda mientras bases la mirada. El problema, decía Jung, es reconocerlos. Por eso inventó un pequeño protocolo de revelación gradual. Empezar con observaciones superficiales, evaluar su reacción, ver si se acercan o mantienen la curiosidad y solo entonces revelar más. Es como comprobar si un barco está a flote antes de zarpar en alta mar. Nunca te lances a confesiones apocalípticas con alguien que ni siquiera puede sostener una vela encendida. En última instancia, tu supervivencia depende de no revelar a todo el mundo lo que ves, sino de saber con quién puedes compartirlo sin que te apedreen. Es un arte sutil. No busques a quienes te aplaudan, busca a quienes te escuchen sin temblar. La primera etapa es reconocer sin sucumbir. Aquí aprendes a decir, sí, veo cosas que otros no ven, pero no me voy a morir de dolor de cabeza por ello. Jung lo llamó aceptación consciente de la función superior. Dejar de sentirse maldecido y empezar a tratarse como un ser con una lupa extra. Es el momento en que admites que tu percepción es parte de ti, no un parásito ajeno. En el lenguaje medieval, llevas un demonio dentro, pero al menos aprendes a controlarlo. La segunda etapa es integrarse sin aislarse. Si no tienes cuidado, tu diferencia te empuja a encerrarte en una torre y a gritar al viento como un ermitaño loco. Jung lo llamó individuación social. Ser auténtico sin perder los lazos con la aldea. Significa mirar a la gente a los ojos, saber exactamente qué abismos esconden y aún así quedarte allí bebiendo con ellos en la taberna. No es hipocresía, es supervivencia. La tercera etapa es servir sin sacrificarse. Cuando comprendes que tu percepción puede ser un regalo y no solo una maldición, dejas de sentirla como una carga personal. Jung escribió, el privilegio de una vida es llegar a ser lo que uno es y luego ofrecer esa autenticidad al servicio del todo. En esencia, dejas de compadecerte de ti mismo y empiezas a usar tu radar interno como herramienta para ayudar a los demás, pero sin convertirte en un felpudo. Este es el momento en el que el vidente deja de maldecir sus ojos y comienza a prestárselos a quienes no pueden ver. La cuarta etapa es la más elevada: dejar un legado sin apego. Jung le llamó la función trascendente. Ofreces tu percepción al mundo sin esperar aplausos ni comprensión. Es la actitud del sembrador que planta semillas sabiendo que podrían germinar dentro de décadas. Vive como una medicina cultural, amarga al gusto pero esencial para la salud colectiva. No estás aquí para salvar el día, sino para cambiar lentamente el curso de la historia. Al final de este viaje, tu percepción ya no es una carga, se convierte en una herramienta. No es una maldición, sino una medicina. No es la pira, sino la antorcha que ilumina, sin consumirte. La primera es la trampa de la inflación. Ocurre cuando te convences de ser el único portador de la verdad. Jung la llamó identificación con el arquetipo, pero en realidad significa que te hinchas como un odre y empiezas a sentirte como un profeta. Es el llamado complejo de profeta.
Crees que tienes que salvar a todos de la oscuridad, empiezas a predicar en los mercados y la gente deja de ofrecerte pan y empieza a ofrecerte piedras. Jung advirtió, en el momento en que crees ser el portador de la verdad absoluta, ya estás poseído por las mismas fuerzas que quieres comprender. En resumen, te crees un santo y te dejas poseer. La segunda es la trampa del retraimiento justificado. Es cuando te cansas de la idiotez de los demás y te encierras en tu torre de marfil convencido de que el mundo no vale la pena. Jung lo llamó superioridad espiritual disfrazada de sabiduría. En esencia, escapas no porque estés demasiado iluminado, sino porque estás demasiado cansado. Pero el retraimiento completo no es trascendencia, es derrota. No eres un ermitaño místico, simplemente eres alguien que ha tirado la toalla. La tercera es la trampa del rescatador compulsivo. Te convences de que tu valor solo existe si ayudas. Vives para arreglar a los demás como un cerrajero obsesionado con las cerraduras rotas. Jung lo describió así. Cuando la percepción se convierte en identidad, la persona desaparece tras la función. Te conviertes en un instrumento, olvidas tu vida y mueres si nadie te pide consejo. En resumen, dejas de ser una persona y te conviertes en una lámpara que brilla las 24 horas del día. La cuarta es la trampa de volver a la sobrecarga. Aunque hayas progresado, basta con una crisis, una pérdida, una tormenta interna para que te sientas abrumado de nuevo por las emociones colectivas. Jung enfatizó que la integración nunca es un diploma definitivo, es un proceso vivo que debe nutrirse a diario. Por eso recomendaba prácticas constantes, momentos de soledad, elegir conscientemente cuándo usar el don, trabajo continuo con tu sombra, contacto con personas que puedan devolverte a la realidad. No es una victoria definitiva, es una danza perpetua con el caos y debes aprender a mantener el ritmo. Finalmente, Jung lo resumió así: el individuo integrado no alcanza la perfección, sino que aprende a bailar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Tú eres el bailarín, la música está hecha de sombras y el callejón del baile es tu mente. Según Jung, eres como un explorador enviado al bosque oscuro antes de que el resto de la caravana se atreva a entrar. Ves senderos, barrancos, bestias ocultas y regresas para contárselo. El problema es que otros se ríen, te acusan de mentir y te envían a la hoguera, pero sigues siendo el primero en marcar el mapa. Lo que aparece en el individuo como perspicacia psicológica se manifestará más tarde en el colectivo como transformación cultural. En otras palabras, tu dolor de cabeza de hoy se convierte en la filosofía de mañana. Y no es solo teoría. A lo largo de la historia, tus iguales siempre han aparecido demasiado pronto. Místicos que hablaban de unidad cuando la gente aún quemaba brujas. Filósofos que derribaban ídolos mientras el pueblo construía nuevas capillas. Eran lo que Jung llamó portadores de la conciencia, pioneros que veían lo que el grupo aún no podía admitir. No es casualidad que a menudo terminaran perseguidos y solo siglos después fueron celebrados como genios. En resumen, si hoy te llaman loco, considéralo un anticipo del monumento que podrían dedicarte en el año 2400. Y Jung también escribió que el individuo es siempre el portador del espíritu vivo quien trae el cambio a la sociedad. No reyes ni presbíteros, sino visionarios torpes, aquellos que parecen hablar consigo mismos mientras en realidad debaten con el inconsciente colectivo. Eres el laboratorio viviente. Experimentas en tu interior lo que un día se convertirá en la ley no escrita de todo. Tu ansiedad personal es en realidad el termómetro de las futuras fiebres de la humanidad. ¿Y en el presente? Según Jung, los psíquicos modernos detectan con antelación las crisis que otros no quieren ver, el colapso ambiental que llama a tu puerta, las guerras que se avecinan, las nuevas religiones que emergen en forma de tecnologías. Eres quien siente el terremoto antes de que tiemble la tierra, y naturalmente nadie te cree antes de que se derrumbe la casa. Es el destino del radar humano, ser desconectado porque la alarma suena demasiado pronto. Pero Jung invirtió la perspectiva. Tu dolor privado es un servicio público. Tu hipersensibilidad no es una condena, es una misión evolutiva. No naciste para ser un martirio de la conciencia, sino para ser el puente entre lo que es y lo que está por venir. No para gritar desde el altar,
sino para encarnar formas más conscientes de estar vivo. Tu tarea no es convencer a todos, sino allanar el camino. ¿Recuerdan a aquella mujer de 1913? La paciente que entraba en las habitaciones y olfateaba los resentimientos como un perro de caza. Al principio estaba hecha un desastre. No podía trabajar, nadie podía estar a su lado sin sentirse vulnerable y todas sus relaciones se reducían a cenizas. Pero después de 3 años de trabajar con Jung, se produjo la metamorfosis. No dejó de ver, aprendió a ver mejor. No reprimió su sensibilidad, la domó. Finalmente distinguió su propio dolor del ajeno, encontró una carrera como consejera donde su radar ya no era una maldición sino una herramienta y sobre todo forjó vínculos con quienes apreciaban su visión en lugar de temerla. Jung escribió con alivio: la paciente aprendió no a ver menos, sino a ver con más sabiduría. ¿Un milagro? No, una integración. Y este es el aspecto más peligroso y a la vez más luminoso del descubrimiento de Jung. Algunos seres nacen con una conciencia más amplia de la que el colectivo puede manejar. Es como si los enviaran del futuro y esto los condena a 2 destinos opuestos. O son aplastados por el aislamiento y el peso de lo que ven, o se convierten en justo lo que la humanidad necesita para evolucionar. No eres un error, eres un precursor. No eres defectuoso, eres una versión beta. El verdadero peligro no es que veas tú demasiado, es que nunca aprendas a gestionar lo que ves. Es quedarte atrapado en la maldición sin cruzar el puente de la integración. Jung lo repitió como una advertencia inamovible. El gift no es la carga, la inconsciencia del gift es la carga. Y aquí su voz parece llegarte hoy. No eres demasiado para este mundo, eres justo lo que su evolución requiere. Y así se cierra el círculo. La visión que te destruye es la misma que puede transformarte. El ojo que te aísla es el mismo que puede guiarte. No necesitas apagarlo, necesitas aprender a retener su luz. Así lo que te condenó se convierte en medicina, para ti y para los demás. Porque la conciencia no pide mártires, pide pioneros. Y tú, que ves lo que otros no ven, ya estás en el camino. Y ahora que has seguido a Jung en este inquietante descubrimiento, pregúntate, ¿a qué tipo de persona perteneces? ¿Cuánto de lo que realmente sientes es tuyo y cuánto es la carga de otros? Estas preguntas pueden doler, pero son prueba de que estás vivo y de que tu don no es casualidad. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta, no para mí, sino para recordarte que tu percepción no es una maldición, es una semilla que puede crecer. Y si quieres seguir viajando conmigo por las sombras de la mente, suscríbete al canal, activa la campanita y mantente conectado. Muchas gracias por compartir este viaje. Nos vemos pronto, viajero de la consciencia.